Gracias, señor presidente. Señor Pérez Rubalcaba, en primer lugar, yo nunca le he llamado irresponsable. Eso seguro, eso seguro. Yo, a su señoría, tengo el respeto de lo que es, de lo que representa, de toda su experiencia política y, por tanto, quiere decirle que seguro que ese tipo de calificativos, además, no es mi estilo de estar en política. No confundan la calidad de los diagnósticos con las descalificaciones personales nunca en política. No la confundan. Que es exactamente lo que algunos practican, y allá ellos, allá ellos. Pero en mi caso jamás me escucharán una descalificación de este tipo. Bien, dicho esto, señor Pérez Rubalcaba, su análisis, su diagnóstico sobre estos presupuestos, la política económica del Gobierno, la resume de la siguiente manera. Apoyaremos al Gobierno en lo que es política europea y no le apoyaremos en nada de lo que hace este Gobierno, como en la práctica ha demostrado durante toda la legislatura. No apoya usted ni una sola medida, ni una sola reforma, ni siquiera la ley antifraude más severa de la democracia. Se abstuvieron, señorías, se abstuvieron. No apoyan absolutamente nada. Y ahora resulta que lo que ganan es el discurso europeo. ¿El discurso europeo? ¿Qué es el planteamiento europeo, señor Pérez Rubalcaba? ¿Qué es Europa? Yo he tratado de resumirlo esta mañana también. ¿No es Europa la apuesta por la estabilidad económica? ¿No es eso? ¿Por qué cuando ustedes gobernaban no fueron capaces de convencer a esa Europa tozuda, pertinaz en sus errores y que condujo a España, al sur de Europa, al desastre que condujo? ¿No tenían fuerza política para convencerles? ¿O es que hacían exactamente los pronósticos económicos más desbarrados de la historia económica de España? Le voy a recordar cuál era el programa de estabilidad del Reino de España, el pronóstico del último Gobierno socialista para el año 2012. Se lo voy a recordar. Para el año 2012, España crecería el 1,7 de crecimiento, que no está mal, que no está mal. Programa de estabilidad del Reino de España. Objetivo de déficit de las conjuntos de las administraciones públicas, 4,4%. Eso es lo que presenta el Gobierno socialista. En la última revisión, obviamente, y ese es el trazado de programa de estabilidad que nosotros tuvimos que modificar y que enviar a la Comisión Europea. Pero así, ustedes, y usted era vicepresidente de ese Gobierno, no estaba en ese Gobierno, tampoco estaba en ese Gobierno. Entonces, quiero decir, no estuvo en el último Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, no fue vicepresidente para darle un impulso político a ello, no estuvo usted ahí. No era usted el que estaba ahí realmente en aquel Gobierno. Y en aquel Gobierno que no supo convencer a Europa, que eso fue lo que resultó, que Europa, con su equivocación, la DINA Europa, nos condujo al desastre de la recesión por la obsesión por la corrección del déficit público. Excelente argumento. Excelente, vamos, es de los que realmente van a sentar cátedra, no en ninguna universidad o doctrina económica, va a sentar cátedra en política, el argumento que acabamos de escuchar, es decir, esta tarde. Pero entonces, ¿por qué no se hace una pregunta intelectualmente más abierta? ¿Qué está pasando en España para que crezca la competitividad, como reconocen todos los expertos dentro y fuera de España? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No hay reformas económicas? ¿No hay reformas económicas de calado? Están teniendo lugar esas reformas. Y esas reformas son las que convienen a España como miembro, como socio de una Unión Europea, porque cuando España se estabiliza estamos contribuyendo a la estabilización del euro.
porque siempre lo hemos hecho así, señor Pérez Rubalcaba, siempre lo hemos hecho así. Europa nunca ha significado no hacer los deberes en casa, al revés, al revés. Las grandes tareas europeas, incluyendo la implantación del mercado interior europeo, el Acta Única de Delors, el gran objetivo de la Unión Monetaria, del euro, la fundación del euro, siempre implicaban hacer las tareas en casa. Eso es Europa, tener unas reglas que nos damos entre todos y hacer las tareas en casa. Y esa Europa es la que ha facilitado y promovido el desarrollo político-institucional más importante que ha tenido España, su desarrollo de libertades, la cohesión social, el desarrollo de un sistema de cohesión social como hemos sido capaces de desarrollar los españoles. También el sistema de libertades, anclado en las reglas europeas, porque Europa es fundamentalmente un club de democracias. Y, por tanto, eso siendo así, ahora lo que tenemos que hacer es responder a los criterios de Europa, pero no de una Europa que impone y que nos conduce inevitablemente a un retroceso en nuestro bienestar o una falta de futuro de los jóvenes. Todo lo contrario. Tenemos que mostrar que cuando esa Europa hace los deberes en casa de estabilidad económica, esa Europa se recupera y sale también fortalecida institucionalmente. Y, por tanto, no hay un discurso europeo y un discurso español. Hay un discurso español diferente cuando un gobierno lo que hace es endeudar a un país, como hizo los gobiernos de los que usted estuvo apoyándolo como portavoz parlamentario y a continuación como miembro de ese gobierno. Eso es lo que hicieron, endeudar extraordinariamente a España. Sí, ahora explico lo de la deuda externa y la deuda pública porque algunos de sus señorías lo siguen confundiendo, ¿no? Y veo que algunos lo confunde, algunos de los aspirantes a suceder al señor Pérez Rubalcaba. Silencio, por favor. Está hablando el ministro, hay que escuchar. Correctamente. La deuda externa es la deuda que debe el conjunto de los agentes económicos de un país frente al resto del mundo. Conjunto de los agentes económicos, familias, empresas y sector público. Y la deuda pública es la deuda que debe el sector público, sea a agentes externos o sea a ahorradores internos. Eso es la diferencia, por tanto, y lo que crece en España del año 2003, como le he recordado esta mañana en cifras, la deuda externa de España, cuando salió el gobierno del Partido Popular en el año 2004, no llegaba al 30%. Y ustedes, hasta el año 2007-2008, la llevaron al 92% del Producto Interior Bruto. Eso es lo que hicieron. Y ese es el estrangulamiento de este país. Por cierto, que yo mismo, como portavoz de Economía de la oposición en la anterior legislatura, esté ahí en las actas de sesiones del Congreso este relato, esta denuncia. La he hecho desde el año 2008, desde mi primera intervención en este Congreso. Por tanto, no sé qué le llama la atención. Yo creo que este tema de la deuda es un poco aburrido y es tedioso hablar de estas cosas y de cifras. Pero eso es lo que anula en términos económicos a un país. Eso es lo que asfixia económicamente y hace infinanciable cualquier crecimiento económico. Y eso es lo que está cambiando. Lo que está cambiando ahora es que la posición financiera de los agentes económicos, gracias a la reducción del déficit público del año pasado, cifrada en 2,2 en un momento de recesión económica, eso ha permitido que el saldo financiero del conjunto de los agentes económicos vuelva a ser positivo en España. Eso es lo que ha ocurrido. Por eso era tan importante reducir el déficit público. Y eso significaba un esfuerzo, un sacrificio, que es lo que le hemos pedido a los españoles. Pero también se lo hemos pedido como comprometimos a hacer y como comprometió el presidente de Gobierno en su discurso de investidura. Se lo hemos pedido a los que más capacidad económica tienen. Son los que han hecho mayor esfuerzo económico y no al revés. Lo que está ocurriendo, lo que penaliza a las clases menos poderosas económicamente de España,
lo que le penaliza es la crisis, es la falta de trabajo. Eso es lo que realmente hace injusta a España. Por eso es tan importante salir de esta crisis, volver a crecer y crear empleo, porque la creación de empleo es la política, no ya económica, la política general de un país más equitativa. La política que tuvo España cuando hizo los deberes de Maastricht. Porque en esos años que usted se ha referido, en España gastábamos lo que gastábamos en términos de gasto público. El gasto público llegó a estar en España a comienzo del año 2004 en el 40% del Producto Interior Bruto, 40%. Y se creaban en España 700.000 puestos de trabajo al año, 700.000 cada año. Por tanto, eso da cohesión social a España. Eso permite financiar las pensiones. Eso es lo que da seguridad a nuestro sistema de bienestar. Cuando hay más gente trabajando, cuando hay más gente contribuyendo al erario público y financiando la seguridad social. Por eso tenemos que volver cuanto antes al crecimiento económico y a la creación de empleo. Esa es la urgencia de España. Y esa es la urgencia de España donde se están recortando los plazos. Y esa parte me parece especialmente significativa del discurso del Partido Socialista del señor Pérez Rubalcaba durante la tarde de hoy. Ha dicho, no dudamos del escenario económico, o sea que no dudan que va a haber recuperación. No lo dudan. Estamos de acuerdo. A pesar de las políticas del Gobierno, bien. Pero que suba otra vez a decir que el año que viene va a haber crecimiento económico. Y si hay crecimiento económico, señor Pérez Rubalcaba, se lo voy a explicar también de la manera más sencilla posible. Si la recesión ha acabado en el segundo trimestre de este año y eso significa que en términos interanuales la economía está cayendo, pongamos un 1,2, 1,3, pongamos en ese trimestre, si el año que viene la economía creciera un 0,7, como dice el Gobierno, un 0,9, como dicen bastantes analistas, un 1, como empiezan a decir también numerosos analistas, ¿qué significaría un crecimiento medio del año del 1%? Significaría que estaríamos en una curva ascendente de donde pasaríamos en un año pasaríamos de decrecer al menos 1,2, 1,3 a crecer al 1%. Eso es lo que significaría. Es la diferencia de dejar de caer a crecer, que es exactamente la inflexión que estamos viviendo, señor Pérez Rubalcaba. Y estamos viviendo esa inflexión, si quiere, no ya por las políticas de un Gobierno, lo estamos haciendo por el esfuerzo de una sociedad, como me he encargado de enfatizar esta mañana. Porque este es un gran país que cuando se pone en marcha, emprende, cuando permite que se desarrolle la libertad individual, este país realmente se pone a la cabeza del mundo. Y está demostrándolo una vez más en términos de esa capacidad de recuperación. Y, por tanto, no es sensato, no es lógico que el Partido Socialista niegue esa recuperación. Y celebro que no niega la recuperación. No niega la recuperación. En España va a haber recuperación económica. Por fin la va a haber. Primer grupo político que interviene esta tarde en la Cámara y afirma va a haber recuperación económica. Ese mensaje es muy importante porque eso da confianza, eso da mucha confianza. Y lo hacemos, además, y esto yo ya entiendo que en política faltaba más, no lo va a aceptar usted, pero son cifras, son números. Lo estamos haciendo con políticas equitativas. Política tributaria. Este Gobierno ha subido los impuestos, cierto. Y yo, como responsable político de esta subida de impuestos, he pedido disculpas públicas en numerosas ocasiones, también en esta Cámara. Pero añado, la subida de impuestos, la del año 2012, es equitativa. De algo más de 11.000 millones de euros que ha permitido esa subida de impuestos no perder para las arcas públicas, esa subida de impuestos, la mitad viene
de las sociedades, viene de los grandes contribuyentes, exactamente 4.800 millones de euros. Y la parte de recargo del impuesto sobre la renta de las personas físicas viene en un 80% de las rentas superiores a 30.000 euros. Y yo me pregunto, ¿por qué cuando gobernaba el Partido Socialista no hacía esa política tributaria? Es una pregunta de contenido intelectual, no le quiero dar más sentido político. Quiero decir a ellos, ¿por qué el mismo... Señora Blanco, por favor. El mismo que sube a preconizar... ¿Por qué el mismo que sube a preconizar que en España hace falta un impuesto sobre las grandes fortunas fue el que estaba sentado en el Consejo de Ministros que en el año 2010 suprimió el impuesto sobre el patrimonio? Yo también me hago esa pregunta, porque cuando yo fui ministro de Hacienda de un gobierno del Partido Popular, no se nos ocurría suprimir el impuesto sobre el patrimonio. No, lo hicieron como medida anticrisis. Lo hicieron como medida anticrisis. Hoy, el impuesto sobre el patrimonio lo han tenido que reponer la mayoría de las comunidades autónomas en España. Y lo que vamos a hacer desde el Gobierno es que se queden con esos recursos, efectivamente. Eso es lo que vamos a hacer, porque puede ser una forma de tributación y quien esté arrostrando las consecuencias de esa implantación, vamos a facilitar que efectivamente se quede para financiar los servicios públicos de esa comunidad autónoma. Pero usted, señor Pérez Rubalcaba, es el que suprimió el impuesto sobre el patrimonio en España. No, tampoco estaba ahí. Esto es sensacional. Quiere decir que realmente no estuviera ahí como era el lugar. Y luego la otra pregunta que hace retórica sobre la corrección del déficit público. ¿Qué hubiera ocurrido si la Comisión Europea no revisa la senda de objetivos de déficit? Eso se lo ha explicado el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, desde esta tribuna, donde en el propio debate del Estado-Nación lo dijo con toda claridad. ¿Qué hubiera tenido que traer a esta Cámara si hubiera perseverado el anterior objetivo de déficit y, por tanto, una reducción de 20.000 millones de euros? Pero no hubo tal, porque Europa somos todos, y lo que estamos reconociendo en Europa es que hay una recesión. Y no nos está dando Europa ningún margen, está acomodando los objetivos de déficit a un escenario económico peor que es donde realmente usted, y yo ahí no le voy a quitar la razón, faltaba más. El Gobierno, el año anterior, en el presupuesto del Estado del año 2013, tenía un escenario económico que después corregimos a la baja en el mes de abril, en la revisión del programa de estabilidad del Reino de España. Cierto. Yo lo que quiero recordarles a todos, es la situación que estábamos viviendo España en octubre del año 2013. Lo he dicho también esta mañana y no quiero que mis palabras queden escritas en el viento. En el año pasado eran mayoría los que opinaban, incluso deseaban que la única salida para la crisis de España en el euro era la intervención, era el rescate. Y eso se ha evitado. Eso se ha evitado por un Gobierno, por un presidente de Gobierno, por la firmeza de criterios, por la importancia de las reformas llevadas adelante y por la generación de confianza que esas reformas están facilitando y están propiciando en forma, como decía esta mañana también, de devolver la confianza, en primer lugar, a los españoles sobre sus propias capacidades, pero también, sobre todo, la confianza, el respeto de España en el ámbito europeo, en el ámbito internacional y ante la comunidad financiera internacional. Eso es lo que está ocurriendo. Usted puede empequeñecer la lectura de lo que ha sido esta historia del último año, puede empequeñecerla,
pero yo creo que realmente, tratando de pequeñecerla, lo que hace es un flaco favor a España. Porque una sociedad que es capaz de reaccionar como está reaccionando merece que se ponga en valor ese esfuerzo. Una sociedad que está haciendo lo que está haciendo para merecer la confianza internacional merece que se le respete y que se valore lo que está haciendo. Una sociedad que, por supuesto, a la que se le ha pedido unos esfuerzos, pero que esos esfuerzos se están devolviendo en forma de recuperación, de la salida de la crisis económica, de una recuperación económica contra pronóstico, que es la que estamos viviendo. Por eso, señor Pérez Rubalcaba, celebro que su señoría entienda que la crisis económica está llegando a su final en España. Celebro que lo reconozca. Incluso llegó a decir públicamente que lo peor había pasado. ¿No ha sido este su discurso de ahora? Su discurso de las becas, cuando el Gobierno está incrementando la dotación de becas y no ha cambiado 250 millones de euros más para este año y el año próximo, y sin cambiar los criterios económicos de los beneficiarios de esas becas. Cuando el Gobierno está garantizando la sostenibilidad del sistema público de pensiones, introduciendo reformas que son las reformas que están al uso en todos los países de nuestro entorno y donde usted, en su discurso, no ha introducido una variable que es absolutamente fundamental: la bajísima inflación. Señor Pérez Rubalcaba, si es que ya no hay inflación, ¿de qué pérdida de poder adquisitivo está usted hablando? Es decir, realmente sigue razonando como en los viejos tiempos, pero ya lo he explicado esta mañana. La tasa interanual de inflación a final de año va a estar por debajo del 1%. Entonces, y por tanto, prácticamente el problema de la pérdida de poder adquisitivo desaparece sobre lo que han sido esas formas de entender nuestra evolución económica tradicionales durante un largo tiempo y que hoy carecen de mayor sentido. Carecen de mayor sentido si seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, que es seguir con la reforma. La reforma laboral nunca se planteó en el mes de febrero del año pasado para crear empleo en un periodo de recesión económica. Eso era un objetivo absurdo. Se hizo para que las relaciones laborales, la definición de relaciones laborales, se acercara a la realidad de las empresas. La reforma financiera era absolutamente básica para sanear los balances de los bancos y para que pronto esas entidades bancarias estén en condiciones de facilitar el crédito a quienes nos tienen que sacar de la crisis. Los emprendedores, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, aparte de refinanciar, por supuesto, también la deuda de nuestras grandes empresas y facilitar de esta manera la globalización, la internacionalización de nuestra economía. La reforma del sector público no es una reforma de limitación de derechos, es una reforma modernizadora de nuestras administraciones donde se preservan los elementos fundamentales del estado de bienestar. Basta comparar las cifras agregadas. Este año gastaremos en educación unos 45.000 millones de euros, 45.300 millones de euros. Exactamente la misma cifra que se está gastando en España desde prácticamente la última década. Igual pasa en sanidad, no hay reducción alguna en el presupuesto global de sanidad. Compárenla con los periodos anteriores. O sea, ustedes, señorías, confunden realmente lo que es introducción de mejoras en la gestión, de también participación en la financiación de esos grandes servicios públicos con realmente los fundamentos, la operatividad que tienen los sistemas públicos y en este caso de servicios públicos de nuestro orden. Es bueno que los ciudadanos también entendamos todos que la protección social para el año 2013 emplearemos las administraciones públicas 185.475 millones de euros. A la educación dedicaremos
45.592 millones de euros. A la sanidad, 61.467 millones de euros. Y, por tanto, son las grandes cifras de nuestro estado de bienestar que, junto a las políticas de vivienda y otras políticas que también van configurando lo que es la garantía de las prestaciones sociales en nuestro país. Pero el discurso del Partido Socialista en general pues es el que es y tampoco las cifras se atragantan, ¿no? Las cifras son tozudas, pero ¿quién habla de cifras? Lo que está ocurriendo en nuestro país es que hay un gobierno reformista, el gobierno del Partido Popular, que con las mismas premisas que ya ocurrieron en los años 90, señor Pérez Rubalcaba, cuando usted dejó el gobierno en los años 90, con las mismas premisas, apostando por la estabilidad económica, las reformas estructurales y la libertad individual, porque no hay nada como dejar al individuo que ejerza su libertad para que este país realmente vuelva a dar el ejemplo que está dando en Europa y en el mundo y facilitando la recuperación en España, en Europa y en el mundo. Bienvenido, señor Pérez Rubalcaba, al discurso de la recuperación económica. Bienvenido, señor Pérez Rubalcaba, al crecimiento económico predecible del año próximo. No le voy a pedir, señor Pérez Rubalcaba, que apoye algo, alguna propuesta del Gobierno, porque sé que su proyecto político, bueno, es difícil de definir, pero vamos, me refiero que es realmente que coincida con el Gobierno en alguna de sus propuestas, realmente sería antológico. Pero, aún así, no le voy a pedir que apoye estos presupuestos generales del Estado, faltaba más, pero aún así, lo que sí que le invito es que haga una reflexión profunda de lo que es el esfuerzo de la sociedad española, que pongamos entre todos el valor de la sociedad que tenemos. España es ese gran país que en un debate como el que estamos viviendo esta tarde realmente los españoles deberían recibir el reconocimiento del protagonismo, del esfuerzo que están realizando para superar de una vez por todas la crisis, la más larga crisis de la historia de España. Muchas gracias, señor presidente.